Joaquín, gracias por estar con nosotros. No, gracias a vos, Luis, por la invitación. Estoy viendo ahí, candidato Joaquín de la Torre, candidato o precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿digo bien? Está muy bien, sí. Por el espacio de Patricia Bullrich. Sí. Bien. Hoy hubo un comunicado de Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta diciendo que cada uno va a ir con su candidato en la provincia. ¿Qué significa esto? Bueno, que están poniendo orden. La gente está pidiéndole a Juntos orden y tomaron dos decisiones, o tres decisiones importantes en el comunicado, o en la charla previa y lo comunicaron. Una es que van a medir en la ciudad para ver, y el PRO va a ir con un solo candidato. El segundo es que cada candidato a presidente va a tener un candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires. Y el tercero es que cualquier incorporación a Juntos la van a tratar en forma conjunta. Creo que es un buen paso hacia lo que la gente nos está pidiendo, que es que las cosas que tengamos que discutir las discutamos entre cuatro paredes y después mostremos que las decisiones se toman en conjunto. Por lo que leí del comunicado, ¿es un solo candidato, un referente Patricia, un referente Larreta o puede haber varios? No, un referente Patricia, un referente Larreta en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad es el PRO va con un candidato. Van a unificar en un solo candidato. Exactamente. Estás referenciado con Patricia Bullrich. Sí. ¿En algún momento, Patricia, y vos mismo, pensaron en invitar, ampliar hacia el lado de Milei? Yo creo que, yo lo que planteé en su momento cuando el año pasado hubo un comunicado de Juntos, ¿te acordás? Diciendo Milei no. Yo dije en aquel momento una cosa que empieza a estar vigente en este momento, que es, si para ganarle al kirchnerismo el año que viene nosotros necesitamos incorporar los votos de Milei, ¿le vamos a seguir diciendo que no y vamos a dejar que gane el kirchnerismo o vamos a traer esos votos o a seducir esos votos? Y en ese camino sigo estando, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Kicillof se quedó en este momento con la herramienta de llamar a elecciones generales en forma separada de la provincia de la Nación. Si llegara a pasar eso, nosotros no tenemos que descartar la posibilidad de incorporar a los votantes y a las personas que se referencian con Milei haciendo un frente de frentes. En la provincia que va a terminar siendo una elección separada. Me parece que cualquier cosa que hagamos para que la provincia cambie de color político, todo lo que hagamos está bien. Yo digo, Milei para vos no es un límite, siendo que él acusa a todo el resto. Allí sentada estuvo Victoria Villarruel los otros días y me dijo, salvo Milei y yo, el resto es casta. ¿Para vos no te complica eso? Milei no dice eso de todos Juntos por el Cambio. Y a mí personalmente no me complica. Yo creo que aquellos que ven a Milei como un problema son aquellos que la gente cree que son el problema, ¿está bien? Que es exactamente distinto, digamos. Hasta acá llegó la Argentina, no por Milei, sino porque gobernaron los que gobernaron. Entonces, asustarse de Milei me parece que es un camino demasiado fácil, demasiado simplista, demasiado esquivando autocrítica, y yo creo que la política en general tiene que hacer autocrítica. La Argentina no está bien, la gente piensa que la Argentina no está bien, que las cosas no están bien. Está mal, está empíricamente probado. Está mal. Y si las cosas están mal, lo primero que tenemos que tener claro es que lo irracional sería que los fenómenos Milei no aparecieran. Cuando las cosas están bien, no aparecen los fenómenos Milei. Cuando las cosas están muy mal, aparecen aquellos que son muy críticos de la situación y plantean desde su posición una crítica demasiado dura. Digamos, lo irracional sería que no apareciera o un Milei o un Boric en Chile o cualquiera de estos fenómenos que tiene que ver con posiciones muy disruptivas contra el sistema, digamos. No, yo lo que voy es esto. Milei dice, Larreta es el peor de la casta, López Murphy es un delincuente, dijo ayer. ¿Cómo haces para incorporar a alguien a una coalición en la provincia de Buenos Aires que dice agravia de esta manera? Yo creo que lo que planteó respecto de López Murphy claramente lo pone a él afuera de Juntos y limita mucho la posibilidad de ese diálogo, como también creo que cuando Esper hizo una crítica demasiado agresiva y desubicada de Mauricio Macri, también yo salí claramente a decir, bueno, aquellos que pedían la incorporación de Esper, espero que pidan disculpas en nombre o le pidan explicaciones a Esper en nombre de Mauricio Macri. Da la impresión de que todavía, a pesar de este comunicado, la cohesión interna de Juntos está complicada. No, yo creo que no. Yo creo que es un camino. A ver,
Esto hay que entenderlo. Los espacios políticos no se rompen porque hay discusiones internas y porque hay internas. Los espacios políticos se han roto históricamente cuando no se han permitido las discusiones. Digamos. Cuando Lilita se fue de la coalición, cuando Margarita se fue de la coalición, cuando López Murphy se fue, perdón, del radicalismo. Estos tres se fueron del radicalismo. O cuando más incluso en su momento se había ido el peronismo. Se fueron porque no había la posibilidad de tener internas con reglas de juego claras. Entonces, cuando hay internas, sí, hay discusiones, sí. ¿Es incómoda la discusión? Sí. ¿Muchas veces hace más ruido del necesario? Sí. Pero ojo, que al final el producto siempre es mejor. De hecho, en el año 2021, nosotros ganamos en la provincia de Buenos Aires. Cuando nadie decía, 3 meses antes, que Juntos podía ganarle al kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, y ganamos porque hubo una interna entre Manes y Santilli, digamos. O sea, la interna al final agrandó el espacio y permitió que se incorporara gente y que gente que por ahí no piensa exactamente igual termine incorporándose y entender que se siente representada por alguna de las opciones. Para cerrar el tema Milei, no lo ves adentro entonces. No, Milei, es que Milei claramente hoy con su crecimiento no va a estar adentro del Yo digo en la provincia. En la provincia lo que hay que hacer en todo caso... No sé cómo, y bueno, hay que mirar cómo resuelve Kicillof la elección de la provincia de Buenos Aires, y en ese caso lo que hay que hacer, planteo yo, no es que venga Milei ni que nosotros vayamos, sino ver la posibilidad de armar un frente. Hablemos de la provincia concretamente. Ejemplo particular para ir más a lo general. Hoy cortan 20 personas la Richeri, reclamando que hubo un allanamiento ilegítimo por parte de la policía. ¿Qué haces? Sos gobernador. ¿Qué haces con ese piquete que interrumpe totalmente la Richeri? Es que, bueno, nosotros planteamos como una palabra central, hemos incorporado al lenguaje de los políticos después de 40 años una palabra que estaba sacada, que es la palabra orden. Hoy bastantes candidatos hablan de orden, que es una palabra que empezamos a incorporar junto con Patricia en agosto, septiembre del año pasado. ¿Orden qué significa? Los derechos de unos no pueden violar los derechos de otros, digamos, ¿está bien? Entonces, si vos tenés un derecho a protestar, sí. ¿Tenés derecho a cortarle el camino al otro? No. Entonces, ¿qué es poner orden? Correr a la gente arriba de la calle. Habrá formas, tendrá que ver con la prudencia. Lo que no puede pasar es que la expresión de los derechos de uno impidan el derecho del otro. Y el derecho a circular de los argentinos es necesario, por lo tanto, es esencial. Por lo tanto, correremos a la gente de la ruta para que pueda circular. Un piquete como el de hoy lo desalojás con la fuerza pública. Por supuesto, por supuesto. Te van a acusar de fascista, autoritario, de derecha, que yo cuántas cosas más. Nada de eso me preocupa. Lo que me preocupa es lograr que se respeten los derechos de las personas que quieren circular y que van a trabajar, digamos. O sea, una persona que va a trabajar, que va a producir, que va a generar riqueza, que va a generar plata, trabajando, produciendo, haciendo que otros produzcan, haciendo un programa de televisión, no puede circular, no puede llegar a su trabajo. O que quiere ir a la facultad, o que quiere ir a un colegio, no puede llegar a su colegio porque unos tienen... Yo entiendo que el derecho a protestar es un derecho legítimo, por supuesto. Ahora, que protesten arriba de la vereda, que vayan a una plaza, que vayan a la casa frente a la comisaría de la policía pero claramente... No sobre la ruta. No sobre la ruta y no impidiendo que miles y miles de personas no lleguen al lugar que necesitan llegar y que eso es parte del orden, digamos. Definime a Axel Kicillof. Es un porteño que durante los 2 primeros años y medio necesitó una brújula para gobernar la provincia de Buenos Aires y que a raíz de la derrota del año pasado le intervinieron la provincia con algunos exintendentes y un puntito, de los 2, 3 puntos que tenía, mejoró su gestión porque por lo menos tuvo brújula, pero claramente es parte de un gobierno espantoso, conduce un gobierno espantoso que le ha pifiado en todos los temas centrales, porque se ha ocupado de cosas que no son importantes y entonces no se ha ocupado de las cosas importantes. ¿Cómo está la seguridad respecto a hace 3 años y medio? Peor. ¿Cómo está la educación respecto a hace 3 años y medio? Peor. ¿Cómo está la salud respecto a hace 3 años y medio? Peor. O sea, los temas que se tiene que encargar un gobernador están peor que hace 3 años y medio. Para no entrar a discutir lo ideológico, etc. Pero me iba a detener justo en lo ideológico. Bueno. Definímelo ideológicamente a Kicillof. Es una persona que viene él viene del marxismo, digamos, su
su origen universitario, cuando él militaba universitariamente, tenía posiciones de un extremo a izquierda, digamos. De hecho, y hasta anarquista. En algún momento participaba de agrupaciones que se iban a más de 500 kilómetros para tener el derecho a no votar, digamos, ¿no? Eso es entre la izquierda y el anarquismo, digamos. Bueno, y todo el mundo que lo rodea tiene esa posición. Yo en algún momento tuvimos junto con el intendente de San Miguel la idea de levantar el teléfono y llamar y decirle, mirá, hay cosas que ya se probaron y no funcionan, te queremos solamente contar, después vos hacés lo que quieras. Y por ejemplo, descentralizar. Los municipios en la provincia de Buenos Aires tienen mucho peso, es necesario poner la resolución de muchos problemas cerca de la gente, es más rápido, es más beneficioso para la gente. Eso es liberalismo, neoliberalismo, fue la respuesta. ¿Cómo? Le digo, sí, ustedes quieren destruir la provincia de Buenos Aires. No, lo que queremos es mejorar la calidad de vida de la gente, no destruir la provincia. El gobernador sigue siendo el gobernador. Bueno, cuando una persona tiene ese tipo de respuestas, claramente viene ideológicamente de un lugar que tiene poco que ver con la realidad de la gente. Vos que venís de una intendencia, que venís del territorio, definime cómo está hoy socialmente el conurbano. El conurbano está mucho peor. Acá voy a hacer una descripción un poquito larga, Luis, que es una figura que uso bastante seguido. Si la pobreza es la infección, la queja social es la fiebre y la ayuda social del gobierno es el ibuprofeno, lo que ha pasado en todo este tiempo es que el ibuprofeno ha parado la queja. O sea, hoy la comida hace que la gente se queje menos, pero la infección continúa, porque el ibuprofeno no para la infección, calma la fiebre, pero la infección sigue. Hoy estamos mucho peor, pero mucho peor que en el 2001. Y ustedes me dicen, ¿y por qué no hay estallido? Bueno, no hay estallido por dos cosas. Primero, porque no hubo corralito todavía. Todavía no hubo corralito. Y segundo, porque hay una cantidad de ayuda social que no había en el año 2001. Ahora, comer no significa que la gente esté mejor. Come, porque hay un montón de comida que llega de distintos lugares, de los municipios, de las organizaciones sociales, del gobierno nacional y del gobierno provincial, de todo eso. Ahora, la gente ¿es más digna o menos digna que antes? Es menos digna. No está pudiendo salir a conseguir trabajo, no está pudiendo conseguir la forma de solventarse, de pagar, de darle una vida a sus hijos, de mejorar socialmente, de mejorar económicamente, de terminar el cuartito, de terminar el baño. Todas las casas de los sectores bajos del conurbano están peores que hace 20 años. Todas. Ahora, es impactante esta metáfora, ¿no? La pobreza y nosotros estamos midiendo con un observatorio de hace 14 meses, en el próximo te voy a mandar las notas, medimos cuestiones distintas con la idea de entender qué está pasando en los sectores más pobres del conurbano. Comparto el diagnóstico, pero me parece muy gráfico. Infección, la pobreza, la queja es el síntoma y el ibuprofeno es el intento de parar la queja nada más, no la infección. La queja. ¿Me explicás si es cierto? Yo tengo mis dudas con las encuestas. ¿Me explicás por qué Kicillof puede ganar la elección? No va a ganar. No, eso no hay ninguna posibilidad. Primero porque las elecciones del gobernador van en una boleta más larga y la gente elige por la boleta de la punta. ¿Está bien? Esto pasó siempre. No es lo que yo quiero que pase, es científico. Pasó todas las veces menos una, cuando Aníbal Fernández era el candidato de este lugar. Si no, todas las otras veces la cabeza arrastra. Cuando los encuestadores miden, gobernador, tienen otra intención que es muy largo explicar, pero no importa. Tienen de asustar, más que todo, y generar que los tomadores de decisiones vayan a un determinado lugar. Entonces, esto no va a pasar. María Eugenia medía 60 de positiva en marzo del 2019 y 28 de negativa y perdió por 14 puntos, porque iba en una boleta que tuvo un techo en la provincia de Buenos Aires. Entonces, la boleta se tira de arriba para abajo y no del medio para los costados. Entonces, eso no va a pasar. Segundo, hay números de Kicillof que son mejores que los de Alberto Fernández y los de Cristina, pero para ser un gobernador peronista de la provincia de Buenos Aires son muy malos.
hay números en encuestas que dicen que el peronismo en la provincia de Buenos Aires va a sacar menos de 30 puntos. El peronismo en la provincia de Buenos Aires siempre sacó 38 de piso, con lo cual no son buenos los números de Kicillof. Puede ser que todavía la gente no haya decidido cuál de las opciones de la oposición votar, pero eso no quiere decir que sean buenos los números. Pensando del 83 a esta parte, para darle un corte, ¿quién fue el mejor y el peor gobernador de Buenos Aires? Para mí el mejor gobernador de la provincia de Buenos Aires fue Eduardo Duhalde y el peor están luchando entre Kicillof y Scioli. ¿Mejor Duhalde que María Eugenia? Para mí Duhalde fue el mejor gobernador de la provincia. ¿Por qué? Bueno, fue el que más construyó, el que más hizo, el que más cambió la provincia de Buenos Aires. ¿Y el ranking del peor entre Scioli y Kicillof? A María Eugenia le faltó un segundo periodo para haber terminado muchas de las cosas que empezó y poder darle a ese final o a esa gestión una finalidad que por ahí lo hubiera puesto en un lugar mejor que el de Duhalde. Sí. Bueno, vos dijiste que Kicillof no va a ganar, no puede ganar. Ahora, ¿qué país raro para los que nunca fuimos peronistas? Nunca somos, el inconsciente sabio. Digo, Scioli es expectable para ser candidato a presidente de la Nación. ¿Me explicás cómo? Bueno, Scioli, viniendo de la peor gobernación de la historia de la provincia de Buenos Aires hasta ese momento, casi gana la presidencia, digamos. Esto es una realidad, digamos. Pero fue muy mal gobernador. Pregúntele a cualquiera de los intendentes, o preguntarle a cualquiera de los intendentes de ese momento y te van a decir que fue un ¿Y muy cómo mal. colecta tantos votos? Bueno, porque él logró construir una imagen. Acá hay todo un tema del marketing político que muchas veces disocia la realidad de lo que la gente termina, de lo que termina comprando la gente a partir de una imagen o de una comunicación, digamos, ¿no? Esto no es la primera vez que ha pasado. Entonces, en el año 99 de la Rúa tuvo una campaña y en un momento pasó a tener una campaña a partir de una determinada publicidad que todos recordamos, dicen que soy aburrido, y eso hizo una explosión en su cantidad de votos, digamos. Y esto muchas veces no tiene que ver con la gestión, digamos, ¿está bien? Hay veces que, desgraciadamente, y lo digo desgraciadamente porque la víctima termina siendo la gente, hay veces que los buenos candidatos, va entre comillas, lo de buenos candidatos no terminan siendo buenos gobernantes. Y nosotros tenemos que romper con eso, porque si no, la gente va a seguir pensando que entre la política y ellos hay una distancia enorme. Una distancia enorme. Y muchas veces tiene que ver con que la comunicación política en las campañas genera empatía, pero no permite la profundidad de saber si esa persona está en condiciones de gobernar a lo que se la vote. ¿Qué pasa si Kicillof separa las elecciones? Lo primero muestra una gran debilidad, digamos, o sea, ya el hecho de que esté dudando en hacerlo demuestra que él sabe que el peronismo en la provincia de Buenos Aires está muy mal y por eso trata de separarse. Todos los gobernadores que están ganando en estos días, ¿qué hicieron? Separaron sus elecciones. Obvio. ¿Por qué? Porque no querían tener ni a Cristina ni a Alberto. Ni aroma a gobierno nacional. Exactamente, ni a Cristina, ni a Alberto, ni a todo. Ni a Massa, ni a los a lo que es el conglomerado del gobierno. Entonces, no querían tener nada que ver con eso. Ahora, si Kicillof hace eso, quiere claramente que va en ese sentido y entiende que tiene un techo muy bajo llevando a cualquier candidato a presidente. Ahora, yo digo que no va a pasar eso. ¿Y por qué digo que no va a pasar? Por muy sencillo. ¿Quién es el candidato? ¿Quién va a ser el candidato a presidente de Frente de Todos? 4 opciones. Si fuera Massa, Massa no va a permitir que Kicillof se desprenda. Si fuera Kicillof no va a permitir que se prenda. Si fuera Aguado, Cristina no va a permitir que se prenda. Si fuera Scioli, puede ser. Digamos, de los 4, al único que le van a soltar la mano es a Scioli. Los otros 3 no le van a soltar la mano. Definime a Cristina Kirchner. Una mujer que le ha hecho mucho daño a la Argentina y al país. Una mujer que considero inteligente, pero que el 90% de sus decisiones las termina tomando por sus vísceras y no por su inteligencia. Y su carácter traiciona la calidad de sus gestiones, de sus decisiones. ¿El kirchnerismo es? El kirchnerismo es un mal para la Argentina. Aquellos que te pasará, militantes de buena fe, no digo los rentados, los militantes de buena fe te dicen, es el mejor gobierno, Cristina no robó. ¿Qué les decís? Lo de que Cristina no robó está en la justicia, digamos, eso ya lo resolvió la justicia, si Cristina robó o no robó, lo resolvió la justicia. Cristina asumió en el 2007 con una economía estable, con superávit gemelos, con un montón de plata en el Banco Central, con una economía que venía a crecer desde el 2002 en forma sistemática,
y de la herencia de un gran ministro de Economía que fue Roberto Lavagna, que había dejado una Argentina con mucho orden. Del 2007 al 2015, Cristina lo único que hizo fue gastar la plata que había antes, digamos, y destruyó todos los beneficios que tenía una economía estable, digamos. Lo que hizo el gobierno de Cristina fue destruir todos los beneficios que se habían creado después del sufrimiento de la gente en el 2001, desde el 2002 al 2007. Hace unas semanas... Y además, perdón, es la vicepresidenta de este gobierno, que es el peor gobierno desde toda la democracia, ¿no? Bueno, ya que está, ¿cuál fue el mejor gobierno y cuál fue el peor gobierno nacional? Busquemos el corte del 83. Yo creo que el mejor gobierno fue el de Menem del 89 al 95. Y el segundo mejor, el de Mauricio del 2015 al 2019. Sabés que hace un ruido interno que esto digas, ¿no? Porque digo, elegiste a Duhalde, vos fuiste ministro de María Eugenia. Yo fui ministro de María Eugenia. Y elegiste a Duhalde. Y estás dentro del espacio y elegís Menem antes que Mauricio. Vos me estás preguntando, ¿vos querés que yo te diga lo que yo pienso o no? Me preguntás a mí. Reflexiona sobre lo que estás diciendo. Está bien. Yo creo que el de Menem fue un gran gobierno. Hace unas semanas te vi con Carlos Pañi hablando sobre el tema del narcotráfico. Yo vengo a Rosario, sé de lo que estamos hablando. Y decías brevemente esto sobre lo que quiero hablar. Hay un monopolio administrado por la policía bonaerense, con la complicidad, por omisión o por acción, de la política y de la justicia, que en los últimos años, muy cómodos, como no hay un conflicto armado demasiado grande y no hay demasiado ruido, dejan que la policía siga manejando esto. Hay un monopolio de la venta de qué, de la policía. No, la policía tiene un monopolio de todo el sistema del narcomenudeo en la provincia de Buenos Aires, eso está claro. Pero lo dije y vos lo pudiste comprobar el otro día en tu nota, que la vi mientras le estaba haciendo la nota con los periodistas, con los camarógrafos en las antenas. En las antenas, y yo vi toda esa nota y la repasé 2 o 3 veces, y repasé todo lo que pasó esos días en la previa, en las antenas, y a partir de eso, y lo que termina pasando es que lo que dije yo mucho tiempo antes está aprobado o fue probado ese día por los periodistas, digamos. Estaban solos, nadie los cuidaba. Toda la denuncia previa no tuvo una repercusión de ir a frenar ese tema. Digamos, hay un punto de origen, porque decíamos, si no, hay un origen que es la desfederalización de la lucha contra el narcotráfico en la provincia de Buenos Aires. Ese es el punto de origen del sistema que hoy copó el conurbano. Digamos, en el conurbano se venden 20 veces más droga que en Rosario ahora. ¿Por qué no hay lío? ¿Por qué no hay homicidios? Hasta ahora. Hasta ahora. ¿Por qué no hubo? Porque en Rosario hay 2 familias y en la provincia hay monopolio. Pero, el territorio no está dividido, está ordenado, administrado. Pero la policía entonces encubre la venta y el tráfico de droga. El tráfico no, la venta, porque en el conurbano se vende, es narcomenudeo, es venta, digamos. A ver, cuando se desfederaliza, que es un pedido de los comisarios de la bonaerense de aquel momento, van a decir que no, pero es una realidad. Cuando se federaliza, ¿qué se logra? Que las investigaciones del pequeño vendedor terminen en el pequeño vendedor. Nadie tira de la cuerda para arriba para ver quién es el proveedor, digamos. Nunca se agarra un mayorista a partir de los pequeños vendedores. Entonces, ¿qué se logró? Que toda la disputa contra la droga termina en el pequeño vendedor. ¿Qué hay que hacer? Volver a federalizar la droga para poder ir para arriba. Si no vamos para arriba, hoy volteamos el kiosquito que vende en esta esquina, a los 2 días hay uno a la vuelta, digamos, ¿está bien? Porque el problema es cómo damos la discusión y el combate contra el proveedor de ese kiosco. Ahora digo, las investigaciones penales, ¿lo denunciaste esto penalmente? Porque, no, nosotros hemos hecho más de 200 denuncias de lugares donde se vende droga, en los distintos lugares que tienen que ver con nuestro territorio. No, pero yo digo esto, que hay un monopolio de la policía del narcomenudeo. Bueno, es una percepción política que no tengo certeza fehaciente. No tengo pruebas, sí tengo todo lo que puedo decir y lo que digo, digamos. ¿En el ejercicio del Ministerio de Gobierno, cuando estabas vos con María Eugenia, no aparecieron estas pruebas? No. Yo no tenía, en ese momento no tenía la certeza tampoco.
Porque a mí me da como pavor lo que vos estás diciendo. Pero es verdad. Que la policía, pero sí es verdad que hay que instar una Bueno, eso investigación. es que la justicia, esa es responsabilidad del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires. Sí, de cualquier, vos sos De- senador, con de cualquier funcionario. Exactamente. Pues digo, yo pienso hoy que el jefe de 90.000 personas, que son aprox la policía de la provincia, maneja el monopolio. Más de 90.000. 100.000. Sí, un poco menos, pero entre 90 y 100.000. Maneja el arcomodelo Cuando- de la provincia. Cuando Scioli se incorporó al gobierno, cuando lo renovaron como gobernador en el 2011, la policía de la provincia de Buenos Aires tenía entre 50 y 60.000 efectivos. Hoy tiene entre 90 y 100.000. O sea, todos los vecinos de la provincia de Buenos Aires pagamos 40.000 sueldos más, aproximada. Entonces, y yo le preguntaría a la gente, ¿se sienten más seguros que hace 15 años? No, no se sienten más seguros. Porque el problema está en qué le vamos a pedir desde la política y de la justicia a la policía. ¿Es la policía la responsable de dar la seguridad? No. La responsable de dar la seguridad es la política y la justicia. La política en la prevención y la justicia en la persecución y descubrimiento de quién fue el que cometió el delito. Entonces, si la política y la policía, que es lo que termino diciendo en ese programa, se corren de sus responsabilidades, lo que termina pasando es lo que pasa. Y esto pasa no de ahora. Durante muchos años, este método se usó para las chicas y para el juego. Pero como eso molestaba poco a la sociedad, todo el mundo fue mirando para otro lado. Ahora, ese mismo método después se fue incorporando para robo de automotor, hurto de automotor, etcétera, etcétera, digamos. Todo, y hoy está en que nada de eso es importante, entonces nos dedicamos a eso. La bonaerense está más maldita que nunca, entonces. La bonaerense tiene dentro de sus filas gente que administra esto. Y hay otra gente que es buena, que sale toda la mañana, que le pone el cuerpo al delito. Ni hablar. Que es valiente, digamos. Seguramente hay mucho más de estos que de estos. Pero vuelvo a decir, la responsabilidad de esto no es de la policía. ¿Sí, no? De la política y de la justicia. Que se han corrido de sus responsabilidades. ¿Está bien? Se han corrido de sus responsabilidades. Y han dejado esto. Entonces, en el año 83, 85, 86, se empieza un proceso que termina unos años después de sacarle la instrucción del delito que se hacía en las comisarías, porque eso era... Se generaba un vejatorio, montón... Sí, era violatorio de los derechos humanos en muchos de los casos. Era vejatorio, etcétera. Ahora, ¿la realidad cuál es? Que como el Ministerio Público, la mayoría de los fiscales, no van al lugar del hecho en el momento del delito, ¿quién conduce las primeras horas o minutos de la investigación de ese delito? La misma que me conducían antes. Pero, ¿entendés o no? Sí, yo llamo al perfecto. fiscal que está en su casa y le digo, che, mira, pasó esto, esto, esto. Y yo le digo lo que yo quiero decirle para que él tome la decisión que yo quiero que tome. Entonces, si nosotros no cambiamos esto, si no cambiamos esto, no vamos a cambiar la seguridad. Esto es central, ¿está bien? Y podemos seguir pegando martillazos o cortando las filas de la policía, decir, bueno, descabezamos el salame, lo cortás en esta punta, lo mirás y lo cortás en esta y te da la misma imagen. Pero me Porque esto es un problema de conducción. Sí, para que me quede claro, un sector de la policía bonaerense maneja la venta de estupefacientes de la provincia de Buenos Aires. Administra y autoriza la venta, exactamente. ¿No te llamó ningún fiscal? Nunca. ¿No te vas a presentar para denunciarlo? Esa lo hice, digamos. ¿No pasó Lo nada? hice cuando vengo acá, lo digo, y a partir de ahí es responsabilidad del Ministerio Público hacerlo. Pensando en esto, ¿sube la administración de la venta hasta la autoridad política? Digo, Vos me vas a decir a mí, yo no puedo dar ninguna certeza de que sube ni a la política ni a la justicia. Y yo, a pesar de eso,
digo, la responsabilidad es de ellos dos. Pero digo, ¿Bernie tiene que ver con esto? No, yo creo que no. Ahora, sí es verdad que la política, no Bernie, la política en general y la justicia en general no se han hecho cargo de la seguridad. Y al no hacerse cargo de la seguridad y conducir a la policía, terminan por omisión siendo responsables, por supuesto. Esto es lo que hay que cambiar. Si nosotros vamos al gobierno de la provincia de Buenos Aires el 10 de diciembre y no cambiamos esto, y en 4 años no podemos mostrar que esto está cambiado, hemos fracasado. Por eso esta es una decisión del gobierno. ¿Quizá este sea el fracaso de María Eugenia? María Eugenia había que tomar, para terminar de ponerle el toro a la... No sé cuál es la imagen del toro, no sé. El toro por las astas. Agarrar el toro por las astas había que tomar 4 medidas. María Eugenia tomó 2. La primera fue, le sacó el manejo de la policía, el de la plata a la policía. La segunda, le sacó asuntos internos, sacó el control de la policía de adentro. La tercera era sacarle las denuncias policiales de la comisaría y la cuarta era sacarle el manejo del 911. Faltan estas 2. ¿Por qué? Porque el auditado no puede ser auditor. Si hay mucho delito, es el fracaso de quién tiene que prevenirlo, en este caso, la policía. Entonces, ¿qué termina pasándole a la gente normalmente cuando va a la comisaría? Nunca hay papel, nunca hay tinta para hacer las denuncias. Llama al 911 y tardan en llegar, etcétera, etcétera. Entonces, hay que sacarle eso y darle una parte al Ministerio Público, Fiscal y otra parte a la política. Y hay que conducir ese proceso donde el auditado pasa a ser el Ministerio Público Fiscal respecto de la cantidad o no de delitos que se cometen. Si nosotros dejamos, esto es medio complejo para explicar, pero si nosotros dejamos las denuncias y el 911 en aquel que tiene que lograr que no se cometan esos delitos, lo que termina pasando es que el auditado termina siendo el auditor. Y acá, entonces, muchos de los delitos que se cometen no aparecen en el mapa del delito al final de la semana para hacer la prevención. ¿Por qué? Porque va al cajón, porque nunca se transmiten al Ministerio Público, entonces eso es lo que termina pasando. ¿No sería hora de pensar en otro sistema que no sea el de la persecución desde el porro al narcotraficante y reglamentar o legalizar el consumo para uso personal de las drogas? Yo creo que la legalización del consumo es mandar al muere al 50% de nuestra población. Y en esto prefiero escuchar especialistas y que viven cotidianamente con esta realidad, como el padre Pepe, al cual le tengo una gran admiración y un gran respeto por la tarea que realiza desde los hogares de Cristo. Y él, con su experiencia, entiende que esto es mandar a los sectores más pobres a un lugar de difícil salida. En realidad, ¿qué es lo que les toca vivir a muchos de esos sectores hoy en sus barrios? Como pasa hoy, quiero decir, ¿eh? Hoy con este sistema los están mandando. Claro, digamos, hoy en muchos de esos barrios está legalizada la venta, digamos, porque no hay persecución. Como no hay persecución del pequeño vendedor, hay una legalización de hecho, y lo que termina pasándole a una madre que tiene sus hijos, que tiene que salir a la mañana a trabajar, que tiene que encargarse de la educación, que como la mayoría de los hogares en los sectores más pobres son monoparentales, porque no hubo un padre, sino hubo un progenitor, que son dos cosas perfectamente distintas, y entonces esas madres tienen que encargarse de sus hijos que coman, salir a trabajar, encargarse de que sus hijos vayan al colegio, cuidarlos respecto del medio ambiente que les toca vivir y además a 10 cuadras del lugar donde habitan o a menos hay un lugar donde se vende y por ahí ese lugar queda en el camino entre el colegio y su casa, entonces las tentaciones pasan a ser mayores. Entonces, yo creo que no, yo creo que hay que perseguir el narcotráfico, hay que evitar que el narcotráfico venda droga en la Argentina, hay que evitar y dar la batalla con la dureza que sea necesario. Si es necesario incorporar al ejército, hay que incorporar al ejército. Lo que no puede pasar es que nosotros creamos, que muchas veces cometemos ese error, que porque en la provincia de Buenos Aires hay menos muertos que en Rosario, la droga no está matando a nuestros chicos. Claro. La droga está matando a nuestros chicos
Y las madres de esos chicos muchas veces no tienen las mismas herramientas que pueden tener las familias, nuestras familias, digamos. O sea, yo tengo 6 hijos. Hoy la más chica tiene 25, digamos, pero durante todos estos años fueron adolescentes. Y yo siempre digo, yo estoy convencido que no han consumido, pero digamos, ¿pueden haber consumido? Sí. Ahora, mis hijos la tienen que haber ido a buscar. Los hijos de muchas de las familias del conurbano se la chocan. No tienen los mismos riesgos. No tienen los mismos riesgos. Entonces, nosotros por ahí desde nuestra comunidad pensamos en soluciones que tienen que ver más con nuestro medio ambiente. Ahora, en esos barrios, con esas madres, con esas familias monoparentales, con esas madres que están solas para lograr que esos chicos mejoren su calidad de vida y salgan a flote, la legalización de la venta de drogas es una criminalidad. Por menos... Sí, está claro, está claro. ¿Quién sos? ¿Yo? Digo en mi, ¿cómo se llama? En el Instagram o en mi presentación, un vecino de la provincia de Buenos Aires, padre de 6 hijos, abuelo de 5 nietos, esperando el sexto ya para el mes que viene, hincha de Regatas de Bellavista, que es un club de rugby de la zona. Fui presidente, jugador, capitán, entrenador de los distintos equipos. Trabajo con un discípulo tuyo, no sé cómo decirlo, con Francisco Olivera, obvio. Ah, bueno, Francisco es vecino de la zona, sí, lo quiero mucho. Su padre era muy amigo de mi padre. Comisión directiva de San Lorenzo durante 6 años, también hincha del Ciclón. Eso sos. Y una persona que tiene 2 proyectos. Uno, ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y si eso llegara a ser que no puede ser, ir a cuidar a mis nietos, que mi familia le he faltado mucho en este tiempo y tengo como esa sensación de la necesidad de ir a acompañarlos, porque durante todos estos años de política, sobre todo durante los últimos 20, no he tenido ni sábados ni domingos. Me he ocupado mucho del prójimo y por ahí poco de mis hijos y de mis nietos. ¿Te queda cómodo la categoría derecha-izquierda y en ese caso te ubicas dónde? De la derecha. ¿Sos un hombre de derecha? Sí. ¿Qué significa ser de derecha 2023? ¿Qué significa? Yo creo que ser una persona de sentido común, pero los de izquierda pensarán exactamente lo mismo. Creo que es una persona que cree que el narcotráfico es un enemigo, cree que hay que defender la familia, que el Estado solamente se debe ocupar de aquellas cosas donde los particulares no nos podemos encargar por nosotros mismos, una cosa que en su momento la doctrina social de la Iglesia había llamado el principio de subsidiariedad, que aquello que pueda hacer el particular hay que dejarlo que lo haga, aquello que pueda hacer una asociación civil hay que dejarlo que lo haga, aquello que pueda hacer el Estado municipal hay que dejarlo que lo haga, y recién lo que sobra se tiene que encargar el Estado. Que soy muy crítico de la administración del Estado por las fuerzas políticas en los últimos años. Creo que tenemos que tener la capacidad de la autocrítica respecto de lo que ha pasado. Que creo que la seguridad es un bien, que la primera infancia es una necesidad que nos encarguemos, que en muchos sectores se comete la injusticia más grande, que es que la gente es pobre por el lugar donde nace. En el entorno que nace condiciona mucho de su destino. Creo que la educación es la herramienta, como el trabajo son las 2 herramientas que hicieron grande este país, sobre todo cuando existía en la Argentina ese sueño que se llamaba Mi hijo el doctor. Y que esas 2 herramientas, tanto la educación como el trabajo, son los que lograron que este país creciera, que la clase media soy defensor de la clase media, por ser de derecha, digamos. Eso. Dijiste algo que generó un intercambio de ideas nuestro, que es defensor de la familia. Me acuerdo cuando una vez posteaste
un discurso de Giorgia Meloni, una mujer también de derecha Italia, hoy la premia italiana, que ella dice, defiendo la familia natural, dice por ahí. Bueno, esto es el tasador, no tiene que ver. Dice, defiendo la familia natural, y ella lo defiende en cuanto que cree que la familia es un hombre y una mujer. Sí. ¿Qué querés que diga? Bueno, yo convivo con un hombre y confieso que Sí. creo que es una familia. Está bien. Y está Estoy bien. seguro que es una familia. Bueno, está bien. Me ¿Compartís parece- esa idea? Me parece muy bien. Pero compartís la idea de que las familias No, no yo creo son- que podemos tener miradas distintas sobre qué es la familia. Yo respeto la mirada de todos. Creo que hoy hay cuestiones que están zanjadas. El matrimonio es una institución de orden religiosa, No, originalmente. no. Bueno, Es laica. originalmente, Sí. después No es laica. bueno, Nació como un acuerdo, un contrato. De hecho, Es un contrato. Pero laico, no religioso. hoy es un contrato laico en la Argentina. Siempre nació como un contrato laico. No, en la Después, Argentina no. sí, No. el Código Civil. El Código Civil incorpora el matrimonio civil y ya existía el matrimonio religioso. De hecho, en los primeros años de la Argentina, uno se casaba en la iglesia y anotaba su casamiento en el registro Como civil. sucede hoy en Italia. Pero, Bueno, pero pero pará. el Entonces, único primero mat- fue religioso. Esa, No, insti- no. esa institución religiosa No, la institución después se es incorporó laica. por el matrimonio civil a la ley. Y hoy está zanjada esta discusión. La ley entiende que la unión de dos hombres, la unión de dos mujeres, la unión de una mujer y un varón constituyen un matrimonio. Y entonces lo que alrededor de eso hay es una familia. ¿Está bien? Está discutido. Pero era una curiosidad casi personal. ¿Vos crees que yo tengo una familia? Sí, si para vos eso es una familia, sí. No, para la ley. Bueno, para la ley es una familia, sí, perfecto. ¿Y qué es la familia natural que postulan? Bueno, esa es la posición de Meloni, que es una posición con la que me siento más identificado. Ahora, yo respeto las posiciones del resto y lo que pido es que me respeten mis posiciones. Una cosa es mi posición personal y otra cosa es cuando uno tenga que gobernar. Lo que tiene que hacer como gobierno es respetar las leyes. Y hoy hay una ley que dice que el matrimonio civil es el matrimonio entre dos personas del mismo sexo es una realidad. ¿Te queda cómoda esa ley? Es la ley que existe y no la voy a cambiar. Primero, como gobernador no voy a tener la facultad. No, bueno, no, claro. Nos morimos y ¿qué pasa? ¿Nos morimos? ¿Y qué pasa? Bueno, yo tengo mi fe. ¿Y qué pasa? Bueno, de acuerdo a mi fe, Mm. podemos irnos al cielo o al infierno, o al purgatorio. Me parece que el Papa anterior había como dicho que no había purgatorio, pero no me No lo me sé. acuerdo. No me lo sé porque no formo parte de la institución religiosa. De cualquier manera, es una cosa de orden privado. Digamos. Yo no hago de mi fe una permanente cuestión pública, porque tengo una actividad política y en esa debo ser cuidadoso y respetuoso de todas las fes, incluso de aquellos que no tienen ninguna fe. ¿Y qué crees que te toca? Pero me encantaría que sea el cielo, y también me encantaría ser mejor católico. ¿Qué representa para vos el Papa Francisco? Es el jefe espiritual de mi fe. Y además es hincha de San Lorenzo, con lo cual te comprenden todas las genes de la ley. y argentino. Entra por ahí caminando Axel Kicillof. ¿Qué le decís? Bueno, nunca nos saludamos. Ni siquiera, bueno, no eras gobernador, no eras intendente No. cuando era el gobernador. Posiblemente lo que haga es pararme y presentarme. ¿Y qué te gustaría decirle? No, depende si es una charla, depende del tipo de charla y el ámbito donde se produzca, ¿no? Soy educado en esto, ¿no? Si fuera una charla privada le diría un montón de cosas, si fuera una charla pública, Otras. no, por lo menos la cortesía de saludarlo. Entra Patricia Bullrich, ¿qué le dirías? Que va a ser la próxima presidenta de los argentinos, que se prepare lo más que pueda.
Entra Horacio Rodríguez Larreta. Que él no es el responsable de su caída en las encuestas, que la caída de las encuestas tiene que ver con que se corrió el plano de la sociedad. A ver, ¿y a dónde fue la sociedad? Me interesa. Sí, la sociedad claramente fue a la derecha y él estaba parado entre el centro y la centroizquierda, una posición más socialdemócrata, y en un momento eso era la mitad, y lo que pasó en los últimos años, por el hartazgo de la sociedad, frente a la cuarentena y a los 2 años de cuarentena y a sacar el colegio, etcétera, la gente se corrió y dijo, basta, no queremos más Estado, no queremos más gente que nos diga todo el tiempo qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que no tenemos que hacer. Bueno, y Horacio fue parte de esa posición junto con Alberto y con Axel, y hoy lo que termina pagando como consecuencia su caída electoral o en las encuestas tiene que ver con su posición en eso. Entra Alberto Fernández. Lo saludaría respetuosamente y si hay lugar para una charla privada le diría que se cuide porque creo que está muy lejano lo que él termina diciendo en los medios de la realidad que está pasando. Yo hay veces que tengo miedo de que Alberto crea lo que está diciendo, que es verdad, y que cuando termine el gobierno vaya a comer a un restaurante y la gente lo quiera insultar, porque hay veces que lo veo tan fuera de foco respecto de lo que él dice, de lo que le está pasando y viviendo a la gente, que yo le diría que tenga cuidado. Entra Joaquín de la Torre a los 18, con la experiencia de Joaquín de la Torre de los 50. 61. ¿Qué le decís? Que estudie más, que sea menos vago para entrenar en el rugby y que le siga haciendo caso a su padre y a su madre. ¿Cómo se llamaba tu viejo? Ricardo. ¿Y tu vieja? Gilda. ¿Y qué te decían Ricardo y Gilda? Que me esfuerce, que me entrene, que ame a este país. Mi viejo nunca aceptó que una persona hable mal de la Argentina. Nunca. Ni de la Argentina ni de los argentinos. Era un criollo muy convencido de que este era un gran país y que si iba mal era culpa de los dirigentes y no culpa ni de la Argentina ni de su pueblo. Y bueno, y nos enfocó a la cosa pública, más allá de que yo soy de los hijos el único que hago política, yo y mi hermano el pediatra, nos enfocó a la cosa pública como un deber de solidaridad con la Argentina, digamos, ¿no? O sea, tenemos la obligación de, por lo que recibimos, de devolverle con nuestro esfuerzo y nuestro sacrificio cosas al mundo que nos rodea, ¿no? O sea, a la sociedad que nos rodea. Y fui educado en eso y formado en eso y mi deber ser, para decirlo modernamente, es esto, digamos. Por eso siempre digo una frase que no es obligación, no es inmoral no hacer política. Aquellos que no quieren hacer política o no tienen vocación de hacer política no tienen ninguna obligación de hacerlo. Ahora, aquellos que hacemos política sí tenemos la obligación de querer vivir incómodos, aceptar de que tenemos que vivir incómodos. La política es una actividad de servicio y como actividad de servicio requiere de la incomodidad. Lo inmoral es querer hacer política y estar cómodo. Última, viene un nieto, pues ya la hija más chica tiene 25, dijiste. Sí, tengo 5 nietos. Viene un nieto, ¿el más grande cuánto tiene? Tiene 6 y se llama Dimas. No, le falta. ¿Pero viene Dimas? Dimas. Viene Dimas a los 18. Como el buen ladrón. A los 18 años y te dice, me voy, abuelo, de este país. Sufriría muchísimo. Pensá que por el lado de mi padre, tatarabuelo vino hace mucho tiempo, y por el lado de mi madre, su padre y su madre vinieron, italianos, pensando que esta era una tierra prometida y que su bisnieto o su tataranieto se termine yendo. La verdad que me dolería muchísimo. De hecho, mi padre nunca nos facilitó que hiciéramos la doble nacionalidad. Yo y todos mis hijos tenemos solamente un pasaporte, digamos, pudiendo haber tenido otro.
Gracias por venir. No, gracias a vos. Gracias.